Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tirel, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el que todos los días nos preguntamos, oye, Correa llegó a tener el petróleo que valía menos de lo que costaba producirlo. Llegó a poder valer 16 dólares, 12 dólares el barril. Producirlo costaba 22 o 25 dólares. Producimos crudo pesado. Teníamos que financiar, tuvo que sacar plata para poder mantenerle viva a Petroecuador porque no tenía ni cómo financiarse. Nos resultaba más caro exportar que guardarnos el petróleo, pero teníamos obligaciones y teníamos que abastecer. Tenías que cumplir contratos. Nos cayeron las empresas internacionales que habían firmado acuerdos antes de Correa que les permitían chupar la sangre de todos los ecuatorianos, sacar partido, y nos obligaron a pagar $1.000 millones estando con el terremoto encima. Y perdimos en el terremoto $3.600 millones, una debacle de carreteras, de pueblos, de gente, de seres humanos, que se extendía no en un lugar, no en una ciudad, no, a lo largo de 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana. Una cosa es un terremoto en una ciudad. Claro, pueden haber un montón de gentes, pero otra cosa es además que el terremoto te destruya carreteras, escuelas, colegios a lo largo de todo un frente costero. Y con 3.000 y pico de réplicas que creaban una psicosis, que alteraban el turismo para Esmeraldas, que la gente no quería viajar, no tenían ingresos económicos, que tenían que darle soporte a las poblaciones. ¿Cómo? Viviendo todo ese drama y con un petróleo tan bajo, tan mal pagado. Nosotros tuvimos ya al final, cuando terminó el gobierno de Correa, un crecimiento del 1%. Hoy tenemos el petróleo a 80 dólares casi. Tenemos refinerías, no hace falta construirlas. Tenemos hidroeléctricas, producen plata, exportamos energía eléctrica. Tenemos carreteras, solamente hay que mantenerlas, ya están produciendo. Tenemos escuelas en funcionamiento, hospitales en funcionamiento. Ya la gente no se enferma, y si se enferma se la recupera rápido. Ya los niños no están en la calle botados. Los niños ya aprenden y pueden seguir su vida normalmente y llegar a la universidad y aprender a trabajar. Ya no tienen que adivinar en qué hacer. ¿Cómo diablos se explica que tengamos un crecimiento de cero? De cero. ¿Cómo? ¿Cómo posible? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué pasa con el dinero del petróleo? ¿Qué pasa con todo el dinero que producimos con los impuestos? Se recaudan ahora $10.000 millones más por año que en la época de Correa. ¿Qué diablos pasa con el dinero? Todos son limpios, todos son sanos, nadie roba en este país, nadie roba. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Por qué? ¿Qué se hace con el dinero? Ya hay menos burocracia. Sacaron a miles de trabajadores. Ya no hay desayuno escolar. Ya los niños no comen, ya no cuestan como costaban en la época de Correa. No hay obras. ¿Dónde están las obras? Se terminan algunas casitas que tenían ya programadas en el gobierno de Correa y se entregan 290 familias, reciben casa. Oiga, señor, cuando usted subió al poder, usted ofreció 250.000 viviendas. ¿Sabe lo que significa 250.000 viviendas dividida para 4 años? Quiere decir que iba a tener 60.000 viviendas por año por lo menos. 60.000 viviendas por año. Dividida para 300 días. Quiere decir que va a tenía que sacar 200 casas por día. Mínimo. ¿Dónde están pues las 200 casas por día que iba a entregar? ¿Y qué diablos pasó con el dinero de esas 200 casas por día que iba a entregar? ¿Dónde está? Hoy se descubre que tiene departamentos en Miami, señor presidente. ¿Qué significa el retorno de Correa? ¿Qué significa? ¿Por qué es tan terrible el retorno de Correa? Primero para la embajada norteamericana, para Donald Trump. Significa que Correa le va a decir de nuevo, ¿sabe qué? Muchas gracias, ya se divirtieron, ya hicieron lo suyo, 4 añitos y estuvieron bien. Bueno, se acabó la fiesta.
ya tocó el chao. Tienen que irse a su casita, vayan a poner la base militar allá donde tienen en Colombia y vayan a ponerla. Vayan allá, hagan 10 bases más si quieren en Colombia, pero aquí en Ecuador no, porque nuestra constitución prohíbe eso. Y este gobierno violó la constitución. En segundo lugar, va a ser un problemón para todos los que están en el poder ahora, pues tenemos que dejar esto. Vean el Consejo de Participación Ciudadana con mi querido amigo de años, Luis Hernández, que se volvió simplemente un encubridor, un miserable encubridor, un manipulador, que colocó jueces, fiscales y todo solamente porque odiaba a Correa. Odiaba a Correa ahora, porque cuando yo era amigo de él, saludaba con Correa, se veía en el avión, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué es de tu buena vida? Chévere, chévere. Ese era Luis Hernández antes. Me venía a conversar de que se había reunido con Correa, de que había conversado y que había estado en el avión con él. Miren, les toca a los traidores, a esos que están en la asamblea, mostrar su cara. Da la cara. A esos que fueron alcaldes, concejales y consejeros por Alianza País, decirles, oiga, ¿qué le parece, pues, señor prefecto de Pichincha, Baroja, que ahora dirige Alianza País? Usted me sacara, ¿se acuerda cuando usted me decía lo que me decía? ¿Ah? ¿Saben lo que es para ellos? Y que regrese Correa y ante todos los ecuatorianos comiencen a maldecirlo, cuando todos los ecuatorianos supimos de qué teta chupaba. Eso es lo que significa el regreso de Correa, dar la cara. ¿Sabe lo que significa el regreso de Correa? Preguntarles a las fiscales, ¿por qué no investigó pues Sina Papers? ¿Ay? ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que significa Correa eso? ¿Sabe lo que significa el regreso de Correa? Iba a preguntarles a los profesores, oiga, ¿por qué usted ahora volvió a ser el alcohólico del pueblo? El dueño de la escuelita, donde nadie le vigilaba, donde usted llegaba, se pegaba los viernes del gran chupe, sábado y domingo se iba a pasar la borrachera, el lunes regresaba y entre semana comenzaba a pedir cuotitas para tener plata para el trago, que esos eran nuestros profesores antes. Esos eran los profesores, y eran tan buenos profesores, uno de ellos el padre del presidente, que para escribir Voltaire lo puso con B grande, y para escribir Lenin le puso con tilde al final, y así le puso el nombre a su hijo siendo profesor de una escuela. ¿Cómo era posible que un profesor de una escuela no supiera cómo se escribe Lenin y cómo se escribe Voltaire y le pusiera esos nombres a su hijo? Esos eran los profesores ecuatorianos. Eso son los que tienen que dar la cara ahora y que tienen la UNE. Esos indígenas que se quedaron con el edificio de UNASUR y que fueron parte con Luis Macas del Consejo de Participación Ciudadana, todo solo porque no tenían la tajada, porque estaban acostumbrados que desde el gobierno de Gutiérrez eran ponchos dorados, había que darles embajadas, había que darles pueblos, había que darles regalos, había que recibirles como a dioses. Esos tienen también que... Imagínense la cara que van a poner. Imagínense la cara que van a poner. Eso es el regreso de Correa. Rendir cuentas, señores. ¿Qué pasó con la platita? ¿Qué pasó con el dinero de $80 del barril como estamos ahora? ¿Dónde diablos se fue a parar? No sabemos ni qué se hace con el dinero. Por lo menos con Correa, los Sabatinas, él decía, tanto se usó, tanto no se usó, tanto nos robaron, tanto se despachó, tanto se hizo, tanto se contrató, tanto me comí en este bocadito de comida. Sabíamos qué había pasado las 24 horas con la vida de Correa. ¿A qué horas durmió? ¿A qué horas se levantó? ¿Qué hizo? Todo. Hoy no sabemos qué día trabaja el presidente. Sabemos solo que no puede trabajar más de 2 horas. Como no puede trabajar más de 2 horas, tiene 4 personas
4 serranos ahí: Albornoz, bueno, todo ya saben ustedes, ¿no? Sebastián Roldán, Romo, Michelena, que ahora nunca les elegimos para que nos gobiernen y nos gobiernan. ¿Cómo diablos es que ellos nos gobiernan? Claro, con el embajador de los Estados Unidos atrás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa el retorno de Correa? El retorno de Correa significa enfrentarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo diablos fue que fuimos tan estúpidos y nos metieron el cuento la prensa? ¿Cómo es que nos metieron tanto odio? ¿Cómo es que los medios de comunicación nos enredaron la vida, nos amarraron, nos apretaron? ¿Cómo fue que nos salimos de UNASUR? ¿Cómo fue que traicionamos a todos los otros países latinoamericanos, a la historia de independencia y de libertad, que significaba tener un Consejo de Seguridad sudamericano, tener una moneda sudamericana, tener un banco sudamericano, tener libre tránsito por Sudamérica? ¿Cómo diablos? ¿Cómo fue que nos volvimos así? Eso significa el retorno de Correa. El retorno de Correa significa volvernos a ver la cara y preguntarnos: ¿cómo diablos, para ser un médico, usted tiene que pasar por exámenes, tiene que tener condición física, tiene que presentar diplomas, tiene que esto, y para ir a trabajar en el campo, en el último campo? Yo fui a trabajar donde nadie iba a trabajar, en la frontera norte, allá en Chical, en Guayupe, en San Juan de Lachas, en Muisne, en el Cabo San Francisco, en Tres Vías, en Boca del Sucio. Ahí era el médico. Y para poder trabajar allá, tenía que tener condiciones físicas, tenía que presentar diplomas, tenía que tener conocimientos, tenía que asistir a cursos, todo. ¿Cómo es que diablos pusimos un presidente que no puede trabajar 2 horas diarias? Que no tiene ningún diploma, ningún certificado, ni ninguna capacitación, que no sabe nada, que se graduó hace, cuando en la Universidad Central de la que yo estudié, la empresa de administración de empresas era donde iban los vagos a que les regalen el diploma. Eso era la Facultad de Administración, en la misma universidad que yo estudié y que necesitó para graduarse. En una carrera de 4 años, 12 años. Entró a la universidad 2 años antes que yo y se graduó 2 años después que yo. Yo estudié 8 años medicina, 7, porque yo ya salí de doctor, no soy médico, yo soy licenciado, yo soy doctor en medicina, en ciencias médicas. Era licenciado más 2 años, salí doctor. ¿Y cómo diablos pusimos a ese señor de presidente? ¿Cómo diablos? Si no tenía capacidad física. Usted era un piloto de avión que tiene que cuidar la vida de 300 pasajeros. Le pondría a un discapacitado. Pero para responder por la vida y la suerte de 16 millones de seres humanos, le pone a un discapacitado. Porque una cosa es ser discapacitado con autosuficiencia. Hodgkin podría ser todo lo discapacitado que quieran, pero su cerebro era brillante, pues, y compensaba todo. Hay cantantes que son ciegos, pero su voz es maravillosa y con su voz compensan toda la discapacidad. ¿Qué cualidad tiene Lenin Moreno que compense su discapacidad? ¿Qué cualidad? ¿Es músico? ¿Es científico? ¿Es brillante? ¿Es orador? ¿Qué diablos es? Solo tiene una cualidad: engañó a Correa, engañó a todos los ecuatorianos. Es el individuo con la mayor característica de esconder sus verdaderas intenciones, de esconder su vida, de esconder sus propósitos, de vivir una doble vida, una doble moral, una doble existencia, vivir la hipocresía y vivir la traición. Eso es lo que tiene que enfrentar Lenín Moreno cuando regrese acá y le vea la cara y tenga que transferirle la banda aquí y ponerle y decirle: ¿sabe qué? Te devuelvo la banda que tú me pusiste y que la tuve gracias a ti, Rafael.
Porque si tú no estabas ahí detrás de mí en las elecciones, y en las publicidades no estabas ahí en el cartel publicitario, yo no hubiera sido nunca presidente. Y te traicioné. Y eso queremos ver que todos los ecuatorianos se lo digan. Muchas gracias.